Este es el episodio 4 de la serie Narraciones Extraordinarias. Estamos siguiendo día a día el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Hoy vamos al capítulo 8:1 hasta el capítulo número 10, verso 52, es decir, capítulos 8 al 10 de Marcos. Soy el pastor Rafael Puebla y me da mucho gusto que podamos hoy continuar nuestra meditación en el Evangelio de Marcos, el que suponen la mayoría de los especialistas que es el evangelio más antiguo, el primero, y también el evangelio más breve. Al leer Marcos, espero que coincidas conmigo, vamos de asombro en asombro. Al meditar en lo que narra el evangelista, abrimos la puerta de la fe, porque hay quienes se quedan en el asombro sin dar el paso de creer. Se quedan en el umbral de esta puerta o en la antesala, observando con ojos de plato todo lo que sucede, pero resguardados en sus tradiciones, en sus temores, en su incredulidad. Los capítulos 8 al 10 continúan la narración de hechos extraordinarios y diálogos asombrosos. Jesús alimenta a 4,000. Él advierte a sus discípulos del peligro de contaminarse con la levadura de los fariseos. Al llegar a la ciudad de Betsaida, sana a un hombre ciego. Enseguida les pregunta a sus discípulos qué piensan ellos acerca de él, quién es él. Y en esa pregunta Pedro contesta dando una respuesta clave: tú eres el Cristo. Jesús va a predecir su muerte y a continuación conduce a 3 de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, a una montaña alta en donde su cuerpo se transforma y se escucha una voz decir: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al regresar de la montaña, sana a un muchacho oprimido por un espíritu inmundo y les enseña que el que no está en contra de ellos está a su favor. En el capítulo 10, Marcos escribe acerca de la pregunta tramposa que los fariseos le hicieron respecto al divorcio, subrayando la importancia que para el Señor tiene el matrimonio. Enseguida pone sus manos sobre los niños para bendecirlos y mantiene una conversación con un joven rico que amaba más sus riquezas que su propia alma. El capítulo 10 termina con la predicación de su muerte, con la predicción, de su muerte y la enseñanza sobre el valor superior del servicio y la sanidad del ciego Bartimeo, un hombre que cuando vio a Jesús llegar le gritaba a voz en cuello: sáname, ayúdame, suplicándole que lo sanara. En estos 3 capítulos de Marcos hay 2 afirmaciones de Jesús en las que vale la pena meditar un poquito más. Están en el capítulo 9, verso 23 y capítulo 10, verso 27. En el primer caso dice: al que cree, todo le es posible. Y en el segundo: para Dios todo es posible. Todo es posible, dice Jesús. Tú puedes quedarte en el umbral de la puerta, en la antesala, en el vestíbulo de la fe. Mirar con asombro lo que hace el Señor. Ir de sorpresa en sorpresa. Y al final, como el joven rico, retirarte triste porque no has dado el paso de la fe. Este joven, muy escrupuloso en cumplir con la ley, consideró que sus riquezas valían más que su propia alma. El joven rico pudo entrar incluso hasta la presencia misma de Jesús, pero no pudo entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y en su retirada, alejándose triste de Jesús, estorbó la posibilidad de que el Padre le abriera la puerta
y lo acogiera en su hogar. Hay que dar el paso para entrar. Ya estás en casa. Bienvenido a casa. El maestro sabe que en ocasiones se nos hace difícil creer, entrar. Como el padre del muchacho atormentado que sufría por un espíritu inmundo. Jesús le preguntó, le afirmó que si tenía fe y él dijo, sí creo. Ayúdame en mi poca fe. ¿Cuál fue el resultado de este diálogo? Después de que el espíritu convulsionó al joven una vez más y éste quedó como muerto, Jesús le dio la mano, lo levantó y él se puso de pie. Hay que dar el paso de la fe para entrar al reino de Dios, para salvar el alma, para recuperar la vista y recuperar el habla, para ponernos de pie, para ver y ser testigos de la multiplicación de panes y de peces. Y todo esto es posible en tu propia vida si haces eco a la voz que los discípulos escucharon. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Siento una sensación de una expresión desesperada. Por favor, escuchen lo que mi Hijo tiene que decirles. De ello depende que entren al reino, que salven su alma, que recuperen su vista, que recuperen el habla, que se pongan de pie. Los sordos no ven, los sordos no escuchan, no oyen, y los ciegos no ven. Los discípulos veían y escuchaban, pero no entendían. Cuando Jesús llegó a nuestra vida a hacer milagros extraordinarios, en ocasiones no lo entendemos. Por eso hay que escuchar a Jesús para entenderlo, de acuerdo al capítulo 6, versículo 52. Porque algunos compartimos la misma confusión de los discípulos. También tenemos la mente embotada. Esta es tal vez una muy buena descripción, diagnóstico del cristianismo de hoy, de las iglesias de hoy, de las familias espirituales que tenemos la mente embotada sin comprender a cabalidad todo lo que significa la obra de Jesús en nuestra vida. Entrar al reino de Dios. Que hoy el Señor te permita tener certeza de que entrando por la puerta hay salvación para el alma, recuperación de la vista, recuperación del habla y una invitación para ponernos de pie. Ya no es tiempo de estar abatidos, convulsionados, como muertos.